Ya. A ver, hay 18. Chicos, por si acaso, el link está en el Telegram y también en el chat para comenzar de una vez. Ya, bueno, vamos a comenzar entonces. Son 4 preguntas, solamente para tenerlo de referencia y para que ustedes también se enfoquen en responder esas preguntas mientras vamos haciendo las 2 clases, porque ya tocan 2 temas. Y bien, chicos, entonces, si no han podido responder, no se preocupen, porque eso vamos a ir tratándolo durante toda la clase. Más bien, hoy día tocan 2 temas, que es neumonía adquirida en la comunidad y sepsis. Lo bueno es que sepsis ya hemos visto un poco de eso en la primera clase, entonces vamos a recordar algunas cosas y las bases ya las tenemos desde la primera clase, ¿no? Vamos a ir de frente al tratamiento que se nos pide en caso de sepsis, y en neumonía adquirida en la comunidad estaba viendo que también les han dejado una lectura. Entonces me he basado principalmente en hacer las diapositivas en caso de neumonía en base a esa lectura, y algunas cosas también lo saqué de UpToDate. En el caso de la diapositiva, o sea, sí tiene bastantes cosas también en común, pero principalmente es la lectura, porque está más actualizada incluso. Entonces de eso nos vamos a guiar, y en el manejo de sepsis, algunas cosas también he sacado de la diapositiva, otras cosas de UpToDate también.
y principalmente de eso. Incluso también hay un video para que podamos recordar un poco acerca de las definiciones de sepsis, ¿no? Que hay nuevos conceptos en eso. Entonces voy a pasar a proyectar mi pantalla. Y también comentarles de que ya subí el PPT ayer en la madrugada, entonces ahí ya lo pueden descargar, está en la parte de archivos. Entonces hoy día vamos a ver dos temas, que en realidad pareciera que no estuvieran concatenados, pero sí tienen mucha relación, ¿no? Porque la sepsis, vamos a ver más adelante, de que cuando la neumonía se trata muy tarde o llega muy tarde, puede terminar en sepsis, incluso en la muerte, ¿no? Entonces, tienen cierta relación. Y ya, como ya les mencioné, el manejo de la neumonía, hay un artículo que les han publicado, entonces, que les han puesto, entonces, principalmente de eso. Y ya cuando puedan leer la lectura y cuando estén en su clase van a poder complementarlo mucho más. Pero me he basado de ahí. Entonces, un poco más sencillo, ya tienen el trabajo. Entonces, vamos a comenzar con neumonía adquirida en la comunidad, que es lo que nos piden hablar. Y vamos a hacer algunos recordatorios, principalmente cuál es la importancia de saber el manejo o cuál es la importancia de conocer la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Esta es una de las principales causas de muerte y de enfermedad en todo el mundo, ¿no? En nuestro país no es ajeno, incluso el tema de la pandemia también genera es una de las causas de neumonía, ¿no? El virus. Pero además, principalmente porque la presentación clínica de la neumonía varía. Entonces puede caracterizarse desde una neumonía leve, con fiebre, generalmente eso es en pacientes jóvenes, como en un adulto mayor que puede no tener síntomas, incluso puede no tener tos, y uno fácilmente distinguirlo a raíz de que se muestre apático el adulto mayor, ¿no? O la persona mayor. Entonces, lo bueno es que este tema ya lo han visto en medicina, ¿no? Entonces por ahí ya más o menos tienen los conceptos un poco más claros, ¿no? Y también hacerles un recordatorio acá, en esta parte, acerca de los conceptos de neumonía. Como sabemos, la neumonía en realidad es la inflamación del parénquima pulmonar, ¿no? Pero existen clasificaciones de acuerdo a dónde se vaya a adquirir esta enfermedad, dónde se adquiera la neumonía. Se va a llamar neumonía adquirida en la comunidad cuando esta infección del parénquima pulmonar, que es aguda, se adquiere fuera del hospital, o si no, una vez que está hospitalizado en el plazo de 48 a 72 horas. A eso le llamamos neumonía adquirida en la comunidad. Lo otro es la neumonía nosocomial, que es también la infección del parénquima pulmonar que se presenta de manera aguda, pero que se ha adquirido en entornos hospitalarios. Entonces ahí tenemos dos conceptos más, que es la neumonía adquirida en el hospital y también la neumonía adquirida o asociada al uso de ventilador, que es el VAP, ¿no? HAP y VAP. Y también antes se usaba un término, ¿no? Que era neumonía adquirida o neumonía asociada a la atención médica, el HCAP, que antes se refería cuando la neumonía se adquiría en consultorios médicos, en instalaciones médicas, ¿no? Como por ejemplo asilos de ancianos, también los centros de hemodiálisis. Pero ese término ha caído en desuso porque generaba un sobrediagnóstico y también un sobretratamiento con los antibióticos. Por eso ya no se usa ese término. Solamente tenemos dos tipos de neumonía, la adquirida en la comunidad y la nosocomial. Entonces, eso es en cuanto a los recordatorios de los conceptos de neumonía. También hay que recordar los factores de riesgo que van a tener algunas personas para presentar neumonía adquirida en la comunidad en este caso. Una de ellas es la edad avanzada, ¿no? Principalmente personas mayores iguales a 65 años y también aquellas que tengan comorbilidades crónicas, ya sea diabetes, inmunodepresión, hipertensión arterial, ¿no? Obesidad. También la infección, aquellos que tengan infecciones virales del tracto respiratorio, porque vamos a ver de que los virus también se pueden sobreponer con la presencia de bacterias. También aquellos que tengan la protección deteriorada de las vías respiratorias. Por ejemplo, aquellas personas que tengan EPOC o asma también están predispuestas. Aquellos que tienen fibrosis pulmonar también están predispuestos a tener neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Los pacientes o las personas que tienen el hábito de fumar y aquellas que consumen excesivamente alcohol. Entonces, eso es en cuanto a los factores de riesgo, solamente a manera de recordatorio. También
Dentro de la microbiología vamos a tener, de acuerdo a la lectura que les estaba mostrando, esto es lo que muestran en cuanto a los agentes comunes, los menos comunes y las causas que no son de mucha frecuencia, ¿no? Aquellos agentes infecciosos y no infecciosos. Pero esta tabla, sí es cierto que lo pueden leer, pero hay una forma también de clasificarlo que es la que más recordamos, ¿no? Aquellas bacterias típicas y las bacterias atípicas. Dentro de las bacterias típicas, que son en esta causa principalmente tenemos al Streptococcus pneumoniae o el neumococo, que es en realidad la causa más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad. Y dentro de estas tres categorías tenemos a las bacterias típicas, ¿no? En primer lugar está el Streptococcus pneumoniae, que es la causa más frecuente, que es un coco gram positivo, como está acá en la imagen. Por eso está demorado y son pocos, ¿no? Entonces, también tenemos al Haemophilus influenza, que sí es gram negativo, un coco bacilo, como estamos viendo en la imagen. Este caso también es la Moraxella catarrhalis, que es un diplococo gram negativo. También por eso está del mismo color que el otro. Y en este caso está el Staphylococcus aureus, que también es una bacteria típica. Además del estreptococo del grupo A, o también conocido como el Streptococcus pyogenes, que es un coco gram positivo que se encuentran en cadenas. Estos son las bacterias aerobias gram negativas. En este caso está representado la Klebsiella pneumoniae y acá el E. coli, Escherichia coli, que también es un coco bacilo, pero gram negativo, ¿no? Y la principal característica es de que es anaerobio, facultativo, y además que la Escherichia coli tiene fimbres, ¿no? Entonces por eso es móvil. Dentro de las bacterias atípicas, que también es importante conocerlas, en este caso denominamos atípicas porque tienen una resistencia intrínseca, de por sí ya son resistentes a los beta-lactámicos. Más adelante vamos a ver qué tipo de beta-lactámicos se usan en este caso, ¿no? Pero además de que cuando se vayan a colorear con la tinción gram, estas no van a teñirse, por eso se les llama atípicas. Y además que tampoco se pueden cultivar con las técnicas tradicionales. Ahí tenemos a la Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y la Coxiella y la Chlamydia psittaci. Entonces, solo esa corrección, Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, Coxiella. Entonces, ya saben que como está referida a neumonía, se acuerdan la palabra neumonía, Chlamydia y Mycoplasma. Y también tenemos los virus respiratorios, que si bien es cierto no son tan frecuentes como lo sí son las bacterianas, también es importante conocerlo. A la cabeza dentro de los virus tenemos al virus de la influenza, tipo A o tipo B. También tenemos al SARS-CoV-2, entonces, que es lo que ahora está causando esta pandemia, ¿no? También existe neumonía por eso. Además de otros coronavirus, ¿no? Como el MERS-CoV, entre otros. Los rinovirus también. El virus sincitial respiratorio también es otro virus que causa. Pero principalmente los virus respiratorios más frecuentes que causan neumonía aquí en la comunidad son el virus de la influenza A y B, y también el SARS-CoV-2, que es una de las variedades de coronavirus. En cuanto al diagnóstico, este diagnóstico es principalmente clínico, pero también hace falta de usar técnicas diagnósticas, ¿no? Principalmente las imágenes, que en este caso es la radiografía anterior, posterior y lateral, ¿no? Que nos va a permitir ver un patrón consolidativo, ¿no? Y con broncograma aéreo. Y en el caso de los síntomas, como yo les había mencionado, principalmente quienes van a manifestar sintomatología son las personas jóvenes, no tanto los adultos mayores. En los adultos mayores más se manifiesta con apatía, no tanto con tos, ni siquiera con tos con expectoración, sino con tos seca, que pueden a veces no llevarnos a pensar que se trata de una neumonía, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al diagnóstico. Y respecto a las técnicas para poder determinar la causa, a veces amerita evaluación microbiológica de acuerdo a la gravedad de la neumonía, y esto también depende mucho del lugar de atención. Entonces, principalmente acá es la tinción gram y el cultivo del esputo, ¿no? Que eso principalmente no es muy frecuente que se dé, pero también es de mucha utilidad, y eso también es, en caso de la lectura, es lo que menciono. Entonces,
e incluso PCR también en casos de neumonías virales. Entonces, ahora sí nos vamos a enfocar en lo que nos interesa, que es el tratamiento. Pero para poder nosotros determinar el tipo de tratamiento que debe recibir la neumonía, primero debemos valorar el estado de gravedad que tiene la persona. Es decir, debemos determinar si esta persona que está presentando esta sintomatología, sospechamos que es neumonía, amerita o no amerita que se hospitalice. Entonces tenemos tres opciones: que la manejemos de manera ambulatoria, que se hospitalice o que tiene criterios de severidad que amerita entrar a una unidad de cuidados intensivos. En lo que nosotros nos vamos a enfocar es en los dos primeros, en el manejo ambulatorio y en la hospitalización. Entonces, para ello existen dos escalas, que como hemos aprendido, el famoso CURB 65 y la escala de severidad, el PSI, ¿no? Que en realidad el CURB 65 tiene, incluso es un poco que nos podemos memorizar más, ¿no? Con mayor facilidad que el PSI, porque para el PSI necesitaríamos nuestro celular o la calculadora. Pero hay estudios que han demostrado que el PSI determina mejor la gravedad de la neumonía. Entonces, se recomienda que se use. Pero en casos de que no contemos con algún medio, alguna calculadora o el celular que podamos determinar a través del PSI, es válido también usar el CURB 65, pero lo ideal sería que usemos el PSI. Entonces, esto nos va a permitir determinar los tres niveles de gravedad que tiene la neumonía, si es leve, moderado o grave, como acá vemos y como acá también vemos. Principalmente, estos en el caso del CURB, en ambos casos, ¿no? Van a determinar la probabilidad de mortalidad que tiene la persona. Y de acuerdo a esto vamos a poder determinar la severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, leve, moderado, grave, y de acuerdo a esto vamos a poder atenderlo o derivarlo a los tres niveles de atención que existen, ¿no? La atención ambulatoria, la admisión hospitalaria o de frente a la unidad de cuidados intensivos. Y una vez de que ya hemos determinado esto, nosotros debemos iniciar con el tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque el tratamiento empírico se ha demostrado de que actualmente existe mayor uniformidad a la hora de tratar y además se ha asociado a mejores resultados, ya que muchas veces las pruebas diagnósticas no van a estar a libre disposición o podemos tardar en obtener los resultados. Entonces, se prefiere tratar la causa que pudiera ser más probable con el tratamiento empírico, para de ahí que una vez que vengan los resultados, constatar de que si era cierto el patógeno que estábamos pensando, ¿no? O si no, cambiar el tratamiento, ¿no? Pero principalmente lo que se quiere acá es evitar la mortalidad, porque estos pacientes, al hacerle la valoración con CURB 65 o con el PSI, estamos ya, digamos que en alerta, porque no queremos que llegue a sepsis, que es lo más probable que vaya a derivar si es que no se le trata a tiempo. Entonces, acá viene el otro esquema. Entonces, antes de pasar al esquema del manejo, es necesario que recordemos algunas familias de antibióticos, ¿no? En este caso vamos a hablar bastante de los betalactámicos. Estas tablas principalmente las he puesto para que ustedes se ubiquen principalmente sobre qué tipo de familia vamos a hablar, qué fármacos son, ¿no? Porque vamos a hablar principalmente de la amoxicilina. Lo que tenemos que recordar es que tanto la amoxicilina como la ampicilina son beta-lactámicos sensibles a la penicilina y van a tener un espectro extendido que van a actuar principalmente sobre el Haemophilus influenza, la listeria, la Escherichia coli, que es lo que nos interesa en cuanto a neumonía, ¿no? Y muchas veces vamos a ver que estas penicilinas sensibles a la penicilinasa se van a usar con inhibidores de beta-lactamasa, porque lo que se quiere es que como ahora hay resistencia, se amplíe el espectro, ¿no? Y evite que sea destruido por las beta-lactamasas que producen las mismas bacterias. Entonces, por eso se le añade el ácido clavulánico, también el avibactam, el subactam, el tazobactam, que eso es lo que nos va a extender el espectro del fármaco, ¿no? Y en cuanto a las penicilinas antiseudomónicas, ahí tenemos la piperacilina y la ticarcilina. Pero estos también se asocian con el uso de inhibidores de la beta-lactamasa. Por eso ahí tenemos la piperacilina tazobactam, ¿no? Que es un antiseudomónico, un beta-lactámico antiseudomónico.
También vamos a hacer uso de los macrólidos, pero no como primera línea en realidad, porque principalmente se ha demostrado que existe, en el caso del neumococo, entre un 15 a un 30% de resistencia, y se prefiere ahorrar estos macrólidos en caso de que no funcionen los betalactámicos. Dentro de estos tenemos a la citromicina y a la claritromicina, que es lo que principalmente, los macrólidos que principalmente vamos a usar. Y estos están más dirigidos a neumonías atípicas. En cambio, los betalactámicos son a las bacterias típicas, ¿no? Como ya lo había mencionado. Ahí tenemos a la Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Y además, algunos cocos gram positivos. Y también a la Bordetella pertussis, ¿no? Entonces, además de que hay que recordar algunos efectos adversos que tienen, ¿no? Que es principalmente la torcida de puntas que genera, ¿no? Que prolonga el intervalo QT, la arritmia. La arritmia producto de la prolongación del intervalo QT. También vamos a hablar acerca de las fluoroquinolonas, pero muchas veces esto se ha mencionado, ¿no? Que las fluoroquinolonas no se prefiere usar como primera línea, pese a que pudieran ser incluso más efectivas que los mismos betalactámicos, pero se prefiere reservar porque las fluoroquinolonas forman parte del esquema de tratamiento de la tuberculosis extradrogo resistente en el Perú. Entonces, si se usara como primera alternativa y se pudiera superar la neumonía, a la larga se pudiera generar resistencia, o en algún momento de su vida que a esa persona le pudiera dar una T de extradrogo resistente, probablemente la fluoroquinolona no funcione. Entonces, no se prefiere dar. Sin embargo, en la lectura dice que, en esta guía dice que sí se puede usar en caso de que ya las enfermedades sean muy graves, ¿no? Que tenga ya, o haya tomado incluso algunos antibióticos, ¿no? Que no le hayan funcionado ya como última línea. Entonces lo mismo es para nosotros, en este caso de las fluoroquinolonas. Y ahora sí vamos a pasar a lo que nos importa, que esta es la tabla en realidad que es la que nos importa para el manejo tanto ambulatorio como aquellos que estén hospitalizados. Es la misma tabla que está, por si acaso, en la lectura, solamente que lo he graficado diferente y así, más esquematizado. Es exactamente igual. Entonces, ahora que una vez que ya hemos determinado la severidad de la neumonía, ya hemos valorado también si amerita manejo ambulatorio o hospitalización, debemos iniciar primero con una terapia empírica. Como ya he mencionado, la causa más frecuente de neumonía es principalmente bacteriana. Entonces, la terapia empírica va a ir dirigida a las bacterias, ¿no? Tanto típicas como atípicas. En este caso, primero, cabe mencionar de que los betalactámicos se usan como la terapia empírica de elección, principalmente porque el personal de salud se suele desconocer el nivel de resistencia de las bacterias en el ámbito hospitalario que se elabora. Además de que existe también resistencia del neumococo a los macrólidos, entre un 15 a un 30%. Y también que en caso de que el betalactámico no funcionara, esto puede ser sustituido ya por el macróleo. Entonces, no usándolo, no gastándolo en primera línea. Se prefiere un poco reservar. Porque si no funciona es porque probablemente esa neumonía no haya sido producto de una bacteria típica, sino más bien de una típica. Entonces, se le da ahí el macróleo para que pueda ya solucionar el problema. Pero además, también nos debemos guiar de hallazgos clínicos para el diagnóstico y para poder así seleccionar la terapia, que es lo que también se recomienda bastante, ¿no? En base a cómo se presente la persona o cuáles sean los síntomas que predominen, vamos a poder tratarlo, ¿no? Por eso es importante guiarnos de esto. Entonces, estas son las principales características que se asocian a causas específicas de la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, principalmente lo que se va a querer tratar es llegar a que se recupere la homeostasis de la persona. Entonces, en el caso de que una persona se presente o que tenga una presentación hiperaguda, o también con shock séptico, que es bastante abrupto, ¿no? O síntomas de ausencia en las vías respiratorias superiores, también
nos podrá hacer sospechar de que esta neumonía probablemente sea por causa de una legionela, es decir, de una bacteria atípica, ¿no? La legionela es una bacteria atípica. Entonces, en base a estas características clínicas nos va a hacer sospechar de que se trate de una legionela atípica. En caso de que se trate de una bacteria atípica, ya sea micoplasma o clamidia, pneumoniae, esto se va a caracterizar porque hay factores que van a favorecer, no, hay ausencia de factores que van a favorecer a que sea o que pensemos que sea una neumonía bacteriana, ¿no? O también que la tos sea muy persistente, que persista más de 5 días, o que no se produzca expectoración. Y también el hemograma puede hallarse normal o mínimamente alterado pese a tratarse de una neumonía. También en el caso de una neumonía bacteriana, o no bacteriana, perdón, de causa viral, como ya habíamos mencionado, esto principalmente se da en temporadas en las que está predominando mucho la influenza, es decir, generalmente en invierno, ¿no? Cuando a más de uno se resfría, algunas personas que son susceptibles, que tienen factores de riesgo, puede presentar una neumonía de causa viral, que no es lo común, pero puede haber. También, principalmente porque tiene síntomas de tracto respiratorio al tiempo de la presentación, además de que los infiltrados están en parches, ¿no? No se ve un consolidado, ¿no? Y también por el recuento del hemograma de los leucocitos puede ser normal o mínimamente elevado. También esto en el caso de la influenza, que también puede causar neumonía, eso es en ausencia de los factores que puedan predominar para que una persona tenga neumonía bacteriana típica, ¿no? O que la influenza también esté activa en la comunidad, ¿no? Como dije, principalmente en temporadas de invierno. O que haya también tenido síntomas de resfrío. Y en este caso también dice diagnóstico positivo para el virus de la influenza porque para determinar la presencia de virus se recomienda que se realice el PCR, ¿no? Entonces, una vez de que ya tenemos la sospecha diagnóstica o de acuerdo a las características clínicas que tiene la persona, nosotros tenemos que enfocarnos en elegir un régimen antimicrobiano que sea apropiado, ¿no? Para poder equilibrar esta falta ante el tratamiento y también intentar cubrir todas las causas posibles, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar esto. También, en caso de que, entonces comenzamos acá, ¿no? En caso de que sea un manejo o amerite un manejo ambulatorio, en caso de que sospechemos de que sea una bacteria típica, como las que ya he mencionado, principalmente neumococo, entonces vamos a tratarlo con amoxiclavulanato asociado a citromicina o también puede ser asociado a fluoroquinolona. Pero principalmente se recomienda eso, ¿no? Amoxiclavulanato asociado a citromicina. En el caso de que sea influenza o que sospechemos de influenza, la terapia empírica consistirá en oseltamivir, pero siempre debemos estar observando de que puede existir infección bacteriana secundaria, ¿no? Porque muchas veces pueden coexistir. O en caso de que se sospeche de otras neumonías de causa viral, ahí sí se prefiere dar solamente tratamiento sintomático. Y en caso de que se tratara de una bacteria, de bacterias atípicas como micoplasma o clamidófila, ahí sí es un macrólido o la tetraciclina, que es la doxiciclina, o también el macrólido, en este caso sería la citromicina. Entonces, esto es en cuanto al manejo ambulatorio. Lo que nos interesa recordar es esto, principalmente. En caso del manejo en hospitalización, ahí se comienza principalmente con betalactámicos. ¿Qué betalactámicos? La ceftriaxona, la cefotaxima o la ceftarolina, asociadas a citromicina, porque ahí sí estamos buscando cubrir tanto bacterias típicas como atípicas, y esto principalmente se administra vía endovenosa. En caso de que se piense en una probable influenza, se maneja con el oseltamivir. Y si presentara complicaciones bacterianas secundarias, principalmente hablando cuando son de causa viral, ¿no? Ahí también es lo mismo, betalactámico como ceftriaxona o cefotaxima, asociado a vancomicina o linezolid. En este caso, pensando que también pudiera tratarse de Staphylococcus aureus, ¿no? Por eso se les da la vancomicina o el linezolid. Además de los oseltamivir, porque ya sabemos que es de causa viral, ¿no? Pero que se ha sobrepuesto con una bacteria. En caso de
que sea de etiología de Staphylococcus aureus. Eso lo sospecharíamos principalmente en usuarios de drogas endovenosas, o también, claro, principalmente en ellos, aquellos que han tenido algún tipo de infección en la piel. Ahí ameritaría añadir vancomicina o linezolida. Y los betalactámicos antiseudomónicos, en el caso de sospechar de pseudomonas, estos principalmente en personas que son diabéticas, se le administraría piperacilina tazobactam, que es el betalactámico antiseudomónico, o también el cefepime, o el meropenem cilastatina o imipenem cilastatina. Estos son los betalactámicos antiseudomónicos que tenemos que recordar. La piperacilina tazobactam, cefepima, meropenem o imipenem asociados a cilastatina, además de adicionarle la citromicina. Entonces, ahora vamos a ver, al final de esto vamos a ver por qué es que en muchas ocasiones se prefiere añadir los macrólidos, ¿no? Pero una vez que ya hemos administrado ese tratamiento, debemos valorar que si existe respuesta o no al tratamiento. Y eso se comienza a valorar a partir del 5º día de antibiótico, porque estos antibióticos generalmente, en realidad se esperan a que responda, pero se prefiere manejar entre 10 a 14 días. Incluso algunos dicen que hasta 21 días puede ser, ¿no? Pero principalmente 10 a 14 días este tiempo de antibiótico-terapia. Entonces, puede darse de que el 5º día la persona no responda al tratamiento, ¿no? Es decir, que sus niveles de leucocitos no disminuyan, ¿no? O que siga, en caso de, algunas veces se hace uso de la procalcitonina, esta no baje, ¿no? Entonces, ahí podríamos determinar de que hay falta de respuesta al tratamiento. Entonces, podría tratarse de que el organismo es correcto, pero probablemente la dosis o el tipo de antibiótico que se está dando no es el apropiado. O también podría tratarse de que existe una resistencia de parte del organismo hacia el antibiótico que se ha seleccionado, o también puede ser la dosis incorrecta, ¿no? En caso de que no se haya tenido en consideración de que la persona tiene obesidad, tiene enfermedad renal crónica o tiene algún tipo de sobrecargas de líquido, ¿no? O que no se haya administrado antibióticos, que se puede haber sido tratado con sintomáticos pensando de que es cualquier tipo de causa viral que no sea influenza, ¿no? Eso también puede ser una causa y resultó que era bacteriana. También que haya sido tratado el organismo correcto y también con el antibiótico correcto, pero la infección se ha inoculado, ¿no? Se puede a veces incluso, así como la tuberculosis se cavita, también se puede como que formar su propia protección de tal manera de que el antibiótico no llega, ¿no? En el caso de un empiema, ¿no? Que se pone en un solo lugar y no entra el antibiótico. Entonces, también puede ser producto de obstrucción, ya sea por la presencia de algún cuerpo extraño, ¿no? O también un cáncer de pulmón, o que el organismo que se haya identificado sea el incorrecto, que se esté sospechando principalmente, ¿no? Pero además de que no se haya identificado el organismo causal y que el tratamiento empírico haya sido de manera errónea, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar cuáles son las características clínicas que se asocian a causas específicas de neumonía. Esto principalmente en estos casos, ¿no? La legionela y las causas virales, además de las bacterias atípicas. También, o que también puede ser que no es de causa infecciosa, ¿no? O que sea una fiebre, porque principalmente las neumonías se presentan con fiebre, tos, expectoración, ¿no? La fiebre sea de una causa de algún medicamento que tomó, ¿no? O que haya una infección concurrente. Entonces, esto es en cuanto a las dosis de los antibióticos que se administran. Principalmente esto es para recordar solamente la dosificación. En este caso es cuando es de manejo ambulatorio, que es de vía oral. Pero lo que nos interesa principalmente es qué es lo que se le da o empíricamente en caso de que sea un manejo ambulatorio, tratando de cubrir a la bacteria típica, ¿no? Que es a la bacteria más común, que es el neumococo, con amoxiclavulanato asociado a citromicina, porque como ya había mencionado, la fluoroquinolona la preferimos reservar al final, ¿no? En caso de que no funcionara el tratamiento también, o en caso de que haya tomado ya anteriormente amoxicilina con clavulanato y se le asocia recién ahí la fluoroquinolona. Eso es lo que principalmente nos interesa de esto de neumonía adquirida en la comunidad.
Pero también decía mencionar cuál es el posible efecto benéfico que tendrían los macrólidos en la neumonía adquirida de la comunidad, no solamente porque protege o porque cubre a bacterias atípicas, sino que también se ha encontrado que podría o que inhibe en realidad vías de inflamación, ¿no? Porque, como sabemos, la neumonía es una respuesta exagerada del organismo, o sea, se inflama en demasía con tal de poder proteger contra el agente que ha invadido, ¿no? Entonces, por una sobrereacción del organismo es que se produce la neumonía o esta inflamación del parénquima pulmonar. Entonces, lo que busca hacer el macrólido es que estas vías de señalización intracelular se vayan apagando, ¿no? Para que no haya esa sobrerespuesta. Sin embargo, aún amerita que se siga estudiando porque, como habíamos mencionado, uno de los principales efectos adversos de los macrólidos es que pueden generar arritmias, ¿no? Entonces, aún no se sabe si es riesgo-beneficio o no. Por eso, en primer lugar preferimos usar los beta-lactámicos, ¿no? Que es el amoxiclavulanato. Y también se puede asociar a citromicina, pero fluoroquinolona en último lugar, ¿no? Por la resistencia contra la tuberculosis extradroga resistente. Ahora, ¿qué pasa si esta neumonía no es tratada a tiempo, ¿no? O, por ejemplo, viene con una neumonía por legionela, que habíamos mencionado que se suelen presentar con shock séptico, ¿no? Entonces, pudiera derivar el paciente a un estado de mayor gravedad, que en este caso sería la sepsis. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del manejo de la sepsis, que vamos a recordar algunos conceptos que son importantes. En este caso, de que primero hay que recordar que la sepsis es un conjunto de síntomas, ¿no? Es un síndrome que se va a caracterizar por la presencia de anomalías fisiológicas, también bioquímicas, que son principalmente causadas por una respuesta desregulada del organismo hacia el huésped de la infección, producto de la infección, ¿no? Entonces, hay que recordar de que la sepsis y la respuesta inflamatoria pueden provocar incluso un síndrome de disfunción orgánica múltiple y posteriormente causando la muerte. Entonces, la sepsis es producto de una sobrerespuesta también del organismo que puede llegar a causar la muerte. Pero han existido o existen nuevas definiciones acerca de la sepsis, ¿no? Han habido consenso, el último consenso fue de sepsis 3 en el año 2016, que se produjeron nuevas definiciones. Pero primero, para no pensar de que sepsis y neumonía son temas aislados, uno aislado del otro, hay que recordar de que nosotros o en este caso probablemente se haya concatenado el tema de sepsis con neumonía, porque si la neumonía no se llegara a tratar oportunamente o se llegara a manejar mal, puede terminar el paciente en sepsis y luego en muerte, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedería en el caso de que la neumonía adquirida en la comunidad no se tratara oportunamente o llegara también de manera muy tardía, ¿no? Entonces, en cuanto a las aclaraciones de las nuevas definiciones, que es lo que también nos interesa, vamos a recordar de que las definiciones de sepsis y shock séptico o el choque séptico han cambiado desde que aparecieron, ¿no? Que fue en 1991. Entonces, en el 2016 hubo un consenso de unas sociedades, la Sociedad de Medicina de Cuidados Intensivos y también la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos, que han denominado o que han determinado estos nuevos términos y han eliminado al SIRS y también a la sepsis severa. Ya no existen esos términos como tal. Pero incluso en su misma diapositiva ustedes van a ver de que el profesor sigue incluyendo, o el doctor sigue incluyendo el término SIRS y el término de sepsis severa, ¿no? Sepsis grave. Pero esto no es porque sea inexacto, es porque principalmente hasta el día de hoy no hay consenso, ¿no? Hay otras sociedades que no aceptan eso como tal, más bien avalan que se siga usando el uso o el término SIRS y sepsis grave. Entonces, es por ello que no hay un consenso en realidad. Pero eso es esto lo menciono porque en realidad es lo que se debería usar y tienen explicaciones que cuando yo lo revisé, eso estaba en UpToDate, digamos que explican por qué es que se han eliminado los otros términos, que también ahorita se los voy a pasar a explicar. Entonces, los términos nuevos propuestos son la sepsis temprana, ¿no? Entonces, pero para valorar la sepsis temprana, debemos hacer uso primero de la escala del Quick-Southern, ¿no? Que es esta, que nos va a permitir definir
primero, nos va a permitir identificar a aquella persona o aquel paciente que amerita o que es potencialmente, que vaya potencialmente a desarrollar sepsis y que amerite una atención rápida y oportuna, ¿no? Entonces, el Quick SOFA no es la única manera de poder identificar tempranamente la sepsis, sino que también existe otro sistema de puntuación que se llama el Sistema de Puntuación Nacional NIUS, pero principalmente se usa ¿no? Que es el más conocido y ese que también se nos pide que también nos aprendamos, ¿no? Que ahí se deben cumplir dos de estos tres criterios. Vamos a valorar la función respiratoria, o sea, vamos a valorar cerebro, pulmón y corazón. En caso del cerebro, si está ahí alteración del sensorio, ¿no? También en el caso de la frecuencia respiratoria, si es más de 22 ventilaciones por minuto, y en caso de la presión arterial sistólica, si es menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Esas son las tres cosas que valoramos. Se considera que tiene o que presenta sepsis temprana o está en riesgo de desarrollar sepsis cuando tiene dos de estos tres criterios, y eso tiene que ser valorado por el personal de salud. Pero es importante tener en consideración de que, si bien es cierto, se prefiere este uso, y incluso es el uso más común, o es el sistema de puntuación que más se usa, el Quick SOFA, que tener en cuenta de que probablemente no sea tan sólido como se creía desde un inicio, ¿no? Por eso es que les pasaba a mencionar sobre el otro sistema de puntuación nacional de NIUS, ¿no? Entonces, es porque esto originalmente no se pensaba de que iba a ser usado como una herramienta diagnóstica. Más bien, esta herramienta fue como predicción de aquellos que iban a morir por sepsis, no tanto para determinar quién ameritaba atención oportuna o no, pero ha terminado en ese uso. Entonces, es importante que a veces lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque podría incluso a veces, o incluso también nos pueden preguntar, ¿no? Podría a veces no valorar tan objetivamente como es, o como merita la situación. También otro término que se ha pasado a redefinir es la sepsis, o también conocida como la septicemia, que es, ahí sí vamos a hacer uso del criterio clínico de la presencia de una infección previa asociada a también otro sistema de puntuación que es el SOFA, ¿no? Que ya no es el otro, que es la versión más rápida de esto, ¿no? Que permite valorar si hay alguna falla orgánica asociada a sepsis, para poderla tratar de manera precoz, ¿no? Entonces, de acuerdo al grupo de trabajo que les mencioné del 2016, el Sepsis 3, que publicaron estos tres términos nuevos, definen a la sepsis como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal, ¿no? Y que es producto de una respuesta disregulada del huésped hacia la infección. Entonces, acá vamos a valorar 6 cosas ya, ¿no? Porque estamos ya valorando falla orgánica, que es el PAFI, que es la valoración pulmonar, que está disminuido, la presencia de hipotensión o que amerite el uso de vasopresores, la presencia de plaquetas disminuidas, la trombocitopenia, la escala de Glasgow que esté disminuida, la bilirrubina aumentada y falla renal, ¿no? Creatinina y oliguria. La creatinina aumentada y que haya oliguria. Entonces, esto es lo que va a valorar principalmente los criterios de SOFA, ¿no? Que deben estar presentes más de 2 y asociada a una infección para poder valorarlo como sepsis o septicemia. Pero además existen otros 2 términos que se vinculan mucho a la septicemia o la sepsis, que es la disfunción de órganos y también la infección. En cuanto a la disfunción de órganos, también esto se llama cuando existen más de 2, como acá lo había mencionado, ¿no? Más de 2 puntos asociados a la disfunción orgánica, ¿no? Se valora principalmente con este sistema de puntuación. Y en caso de la infección, que son, si bien es cierto, no existen pautas claras que permitan determinar la presencia de infección o también relacionar un organismo identificado contra la sepsis, ¿no? Principalmente esto es por los antecedentes, ¿no? Que en este caso puede ser de origen de infección urinaria, de un foco urinario, también de foco pulmonar, principalmente por neumonía, ¿no? Una neumonía no tratada o maltratada. Y por último tenemos al shock séptico. Muchas veces existe confusión respecto a esto, ¿no? Que es la sepsis, pero que no responde al tratamiento que se le da. ¿A qué tipo de tratamiento? Que no responde pese al uso de vasopresores,
la presión arterial no supera los 65 milímetros de mercurio y que el lactato sérico está a niveles altísimos, ¿no? Que es más de 18 miligramos por decilitro, en ausencia de hipovolemia. Entonces, pese al tratamiento que se le está dando, no responde. Eso es el shock séptico. Ahora vamos a ver algunos factores de riesgo de la sepsis. Principalmente estos son los que encontré en UpToDate, que es la admisión a la unidad de cuidados intensivos, la bacteriemia, la edad avanzada mayor o igual a 65 años, la inmunodepresión, la diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, el cáncer y la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Y alguna hospitalización previa. Principalmente suele presentarse por focos pulmonares, ¿no? O también la otra causa común es infección del tracto urinario, pero más es foco pulmonar asociado a diabetes, obesidad o edad avanzada, incluso a veces inmunodepresión. Entonces, por eso es importante también conocerlo. Y en cuanto a la presentación clínica, esta se va a caracterizar porque puede tener o puede presentarse con síntomas de hipotensión o con taquicardia, con fiebre o leucocitosis, incluso a veces puede ser con leucopenia, pero a medida que vaya empeorando va a ir desarrollando signos de shock. ¿Cuáles son estos signos? Que es la piel fría, también la palidez, cianosis o disfunción orgánica, es decir, que no orina, no funciona a nivel renal, oliguria, o falla renal aguda o el estado mental alterado, que básicamente son los que valoran los sistemas de puntuación de Cook-Southall, principalmente el de Southall, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la presentación clínica. Y para el diagnóstico sí ya valoramos el sistema de puntuación, que es lo que principalmente queremos es tratar de superar esa situación lo más pronto posible, ¿no? Por eso es que se usan estos sistemas de puntuación y ya posteriormente se realizan, o antes de iniciar la antibiótico-terapia, principalmente se realizan los hemocultivos, los cultivos correspondientes para finalmente poder determinar cuál era el foco de esta infección, de esta sepsis, ¿no? Entonces, una vez de que ya hemos valorado todo esto, ahora sí podemos hablar del tratamiento. Pero para poder hablar del tratamiento es necesario un poquito que comprendamos de la sepsis, ¿no? Porque en base a comprender cómo es la fisiopatología de la sepsis, vamos a poder entender por qué es que se va a dar tal terapia, ¿no? O en qué casos ameritaría el uso de esta terapia, ¿no? Entonces, esto es un esquema que yo realicé el año pasado para poder comprender mejor el tema y también para poder acordarme un poco más de los pilares, ¿no? Del tratamiento, porque no lo llegaba a comprender muy bien. Entonces, como sabemos, la sepsis principalmente generalmente, como es progresión de una infección no tratada o maltratada, entonces en este caso estamos hablando de origen bacteriano, que estas van a producir endotoxinas y exotoxinas, que van a generar una infección, y esa infección produce una inflamación en el organismo. Esto puede ser tanto a nivel local o a nivel sistémico, pero para que llegue a ser sepsis es porque esta inflamación se ha tornado sistémica, no tanto local, que se caracterizan por estos 4 signos. Entonces, en caso de la inflamación sistémica que ya ha llegado a la sangre, se van a producir citoquinas, complementos, también coagulación e incluso óxido nítrico, que es un vasodilatador, ¿no? Y estas citoquinas van a generar de que se manifieste clínicamente con fiebre, la vasodilatación que va a derivar en una disminución de la resistencia vascular periférica y esto va a causar hipotensión arterial. En caso del daño endotelial, cuando se daña el endotelio, principalmente o hay extravasación o se presenta con coagulopatías, ¿no? Con signos, con una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, esta extravasación va a generar de que el volumen intravascular se vaya al tercer espacio. Entonces, va a disminuir la volemia. A nivel del vaso sanguíneo va a disminuir. Por más de que se haya ido al tercer espacio, a nivel intravascular esto va a estar disminuido, por lo que la presión capilar va a buscar aumentar. Esto es en cuanto a la volemia. En cuanto a la coagulación que se va a generar, se va a producir trombosis, eso va a generar el consumo de plaquetas, por eso viene la trombocitopenia, y como ya sabemos, cuando hay trombocitopenia, principalmente se manifiesta con hemorragia, ¿no? Entonces, ahí viene la coagulación intravascular diseminada. En caso en estos dos aspectos de disminución de la resistencia vascular periférica y la disminución de la volemia,
va a derivar en hipotensión arterial. Entonces, acá también ya tenemos un punto que vamos a tener que tratar. En cuanto a la fiebre, esto sí va a terminar se va a poder determinar con el hemograma, verificando el número de neutrófilos, que es principalmente con desviación izquierda, ¿no? Y los reactantes de fase aguda, PCR, BCG y fibrinógeno, que van a estar elevados producto de la infección que se ha producido. Pero además de que esta hipotensión se va a manifestar como tal, haciendo la valoración, cuantificándolo, ¿no? Pero también se puede manifestar clínicamente, principalmente no tanto como fiebre, sino como palidez y con pulso débil, además de que el llenado capilar unguial va a estar lento, es decir, menor a 2 segundos. En cuanto a una vez de que se ha producido esta inflamación sistémica, además de la producción de citoquinas, también va a haber una producción de respuesta adrenérgica, ¿no? El organismo va a tratar de compensarlo de alguna manera esta pérdida que está habiendo a nivel intravascular, ¿no? En este caso va a producir taquicardia de manera compensatoria para compensar la hipotensión arterial y debido a la disminución de la perfusión de oxígeno, se va a producir disnea. Disminuye la perfusión de oxígeno porque como va a haber menos presión arterial o va a haber hipotensión arterial, no va a estar perfundiéndose adecuadamente los tejidos, ¿no? Entonces se va a manifestar como hipoxia tisular y esto a su vez se va a manifestar como disnea o taquipnea. Entonces, una vez que hay hipoxia tisular, ya llegamos al fallo orgánico. Principalmente, bueno, en este caso, como va a haber disminución de la perfusión de oxígeno, va a tratar de compensarse con la respiración, causando acidosis, y esta acidosis va a aumentar el lactato. Por eso es que también uno de los criterios era el aumento, que en caso de shock séptico era que el lactato estaba muy elevado, ¿no? Que era refractario al tratamiento de la sepsis. Entonces, el fallo orgánico se puede manifestar de 5 maneras. A nivel neurológico, con el estado de conciencia. La escala de coma de Glasgow va a estar disminuida. La puntuación, ¿no? A nivel cardiovascular, la presión arterial también va a estar disminuida. Esto es producto también del óxido nítrico que ya les había mencionado y de las prostaciclinas que van a vasodilatar. También, en caso de alguna afectación cardiovascular, ¿no? Alguna cardiomiopatía. También a nivel pulmonar se va a manifestar con la disminución del PAF y el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? A nivel hepático va a haber hiperbilirrubinemia. Como ya había mencionado, se aumentan los niveles de bilirrubina, además de las transaminasas, ¿no? Y a nivel renal esto se va a manifestar como oliguria o anuria. Oliguria, recuerden que es menos de 500 mililitros en 24 horas y anuria menos de 100. Además del aumento de la urea y de la creatinina. Esto se puede presentar también como una insuficiencia renal aguda. Bueno, esto es para recordar cuáles son los mediadores proinflamatorios y los antiinflamatorios que en la tablita se estaba mencionando. Entonces, ya hemos visto cuáles son nuestros objetivos de tratamiento. Estamos viendo de que hay hipotensión arterial. Entonces, lo que vamos a querer es que la presión arterial se eleve, ¿no? Para que no caiga en este fallo orgánico. Miren, en lo que genera esta hipotensión, termina en hipoxia tisular y termina en fallo orgánico. Además de que si recuperamos esta hipotensión arterial o si superamos esta presión, va a disminuir los niveles de lactato porque ya no va a haber una respiración acidótica, ¿no? O de acidosis. Entonces, principalmente en lo que nos vamos a centrar es en esto. Además de que vamos a querer tratar la infección, que es la bacteria causante de todo esto o del agente patógeno que está causando toda esta infección que produce inflamación en el organismo. Entonces, estos son los pilares del tratamiento de sepsis, que son 3 en realidad. Consisten en resucitar, en tratar la infección y en el tratamiento de soporte, una vez de que ya se han cumplido con los 2 primeros, ¿no? Entonces, nos interesa eso, la resucitación, el tratamiento de la infección y el tratamiento de soporte. En cuanto a la resucitación, vamos a tener de que lo primero que tenemos que hacer es recuperar la presión arterial, que es en realidad la piedra angular de la reanimación inicial, que es querer recuperar la perfusión y administrar tempranamente los antibióticos. Entonces, en cuanto a la fluidoterapia que se va a administrar, producto de la hipovolemia transitoria en realidad que se está generando,
y esto puede llegar a ser tan grave que genere fallo orgánico, es necesario reanimarlo de manera rápida con líquidos. Principalmente la fluidoterapia debe darse dentro de las 3 primeras horas. Entonces es importante tratarlo. Pero, ¿qué tipo de fluido debemos elegir? ¿Los cristaloides o los coloides? Entonces, dentro de los fluidos cristaloides tenemos a la solución salina y al lactato de Ringer, ¿no? La solución salina es el suero fisiológico, el 9 por mil, y el lactato de Ringer también. Pero principalmente lo que se usa, o de lo que he escuchado varias veces, es que el lactato de Ringer no muchas veces está disponible en los hospitales. Entonces, principalmente es la solución salina. En caso de los coloides, que se pueden usar son las albúminas, los extramos o las gelatinas. Entonces, existía o existe un conflicto de cuál usar, ¿no? En el caso de que estuvieran a disposición ambos tipos de fluidos, ¿no? Entonces, existe evidencia de que no se ha encontrado que exista una diferencia significativa entre ambos tipos de fluidos a la hora de tratar sepsis o shock séptico. Entonces, de acuerdo a lo que está, a la evidencia, de acuerdo a la revisión en metaanálisis que ha habido, es indistinto usar uno del otro. Sin embargo, en cuanto a precios, los coloides son mucho más caros que los cristaloides, ¿no? Pero en cuanto a evidencia, dice que es indistinto usarlo a la hora de manejar sepsis o shock séptico. Entonces, ya tenemos eso en cuanto a fluidoterapia. Una vez de que hemos administrado la fluidoterapia, debemos, claro que esto no es que es paso por paso, ¿no? Como esto se trata de una emergencia, se da de manera dinámica y es un trabajo coordinado, ¿no? Entonces, amerita también que se trate de la infección. Previamente ya se debe haber realizado los hemocultivos correspondientes o las otras tomas de muestras que correspondan, y durante la primera hora se inicia con antibiótico-terapia empírica, de acuerdo a la historia con la que venga la persona y nosotros sospechemos de alguna fuente o un foco infeccioso. Como ya había mencionado, generalmente es producto de foco urinario por infección de tracto urinario o si no de neumonía adquirida en la comunidad, foco pulmonar, ¿no? Entonces, estos son los dos principales focos que se asocian a la sepsis, ¿no? Pero también pueden existir otras causas. Entonces, lo que se va a buscar es tratar este foco infeccioso para poder así disminuir la inflamación que se ha generado. Pero cuando no hay respuesta, como es un monitoreo constante, principalmente se valora hemodinámicamente, en caso de que no hubiera respuesta a esta fluidoterapia inicial, ya recién amerita el uso de vasopresores, ¿no? Que se van a dar ante las fallas de la fluidoterapia. En este caso, el agente que se recomienda elegir es la norepinefrina, también conocida como la noradrenalina. Entonces, primero, ¿cuándo definimos de que la terapia ha fallado? Cuando la hipoperfusión, que es en realidad lo que más nos interesa de todo esto, no o persiste pese a la reanimación de líquidos, ¿no? Y además del uso de los antibióticos que ya se deben estar usando. Entonces, además de que la precisión del diagnóstico de sepsis o de su origen puede también asociarse a problemas coexistentes, incluso pueden haberse presentado complicaciones, ¿no? Durante el tratamiento. Entonces, el primer agente vasopresor que vamos a usar en caso de que haya fallado ya la fluidoterapia va a ser la norepinefrina. Y incluso muchos expertos lo recomiendan antes que usar la dopamina, ¿no? Entonces, siempre acuérdense de esto. El primer agente de elección ante un fracaso o una falla de la fluidoterapia en sepsis o en shock séptico es la norepinefrina. Adicionalmente, a esta norepinefrina se pueden añadir 2 tipos de fármacos más, ¿no? En caso de que se tratara de un shock distributivo por sepsis, vamos a administrar la vasopresina, que en este caso también se administra todo es de manera endovenosa, ¿no? Y en caso de que sea un shock séptico refractario, pero que se asocia a un gasto cardíaco bajo, ahí se añaden los sinotrópicos como la dobutamina, que si nos acordamos es actuada a nivel de los receptores beta 2. Entonces lo que ahí va a enfocarse es en la bomba, ¿no? Que es el corazón, para poder recuperar eso. Entonces de esto tienen que llevarse de que lo inicial es primero se resucita con fluidos, luego de manera simultánea se administra también, previamente habiendo realizado los cultivos correspondientes, se le administra antibióticos durante la primera hora.
Pero en caso de que no funcionara no hubiera respuesta fluidos, persistiera la hipotensión, se administran vasopresores. Estos vasopresores, el primer agente que se va a usar es la noradrenalina, también conocido como norepinefrina. Adicionalmente a esta norepinefrina, en caso de que se tratara de un shock distributivo por sepsis, ahí se administra la vasopresina. O si no, en caso de que se tratara de un shock séptico que sea refractario y que se asocie a un vaso cardíaco bajo, se añade la dobutamina, que es un inotrópico. Entonces, una vez que ya se ha superado o se está bajo control y existe respuesta al tratamiento, respuesta principalmente hemodinámica a estos dos primeros pilares de resucitación y de tratamiento de la infección, se debe dar un tratamiento de soporte, que es seguir controlando el foco séptico y reducir escaladamente los líquidos y también los antibióticos. Entonces, eso es en cuanto al tratamiento de la sepsis y del shock séptico, ¿no? Solamente es acordarse también las definiciones que ya les mencioné. Estos que son las nuevas definiciones y que aún no existe no es aceptado por todos estos nuevos términos. Es lo que tenemos que acordarnos. Y estos criterios también es importante para las emergencias principalmente. Ya estamos pensando que alguien probablemente esté entrando en un cuadro de sepsis temprana y amerita atención médica urgente. Entonces, enfocarse en el foco pulmonar, analizar foco pulmonar, cerebro y corazón, la presión arterial. Entonces, eso es lo que nos tenemos que acordar. Y esto sería todo en cuanto a manejo de neumonía adquirida en la comunidad y de sepsis. En cuanto a esto, como yo les mencioné, sí les va a ayudar bastante porque es prácticamente un poco resumido esa lectura. Y también, como les mencioné, he sacado cosas de Lab2Date y en caso de sepsis también de Lab2Date. Entonces, está más actualizado, incluso un poco más comprensible y que comprendan principalmente cómo es la fisiopatología para que se acuerden de a dónde debe ir enfocado el tratamiento, ¿no? Entonces, no sé si tuvieran alguna pregunta o no, algún comentario. Yo tengo una duda. Cuando se administra la fluidoterapia, o sea, si se hace simultáneamente con el tratamiento, con el antibiótico, perdón, se ve o sea, para ver el cambio a un vasopresor, en caso no haya respuesta, ¿se hace después de 1 hora? O sea, ¿o cómo es? ¿O después de cuánto tiempo se ve la respuesta? Para valorar la respuesta al tratamiento, es principalmente todo eso es dentro de las 3 primeras horas, pero se va haciendo una valoración hemodinámica, ¿no? Que es principalmente enfocada en que desaparezca o que haya respuesta a nivel de la volemia, ¿no? Que aumente la presión arterial principalmente. Gracias. Entonces, chicos, si no hubiera otra pregunta, vamos a pasar a tomar el post-test. Ahorita les voy a mandar el link. Les voy a mandar el link por el chat para que de una vez lo respondan y podamos responder las preguntas, ¿no? Diversamente. A ver, dentro de 10 minutos consideramos las preguntas y ya con eso terminaríamos la sesión de hoy. Disculpa, ¿dónde mandaste el link, por favor? Sí, al chat de esta reunión. ¿No está?
Sí, Sí, ahorita lo sí. acabo. Me pide acceso. Acceso denegado. Ah, me sale. ya, a ver, espera. ¿Qué he puesto? ¿Me puedes mandar al chat de Telegram, porfa? Ya, a ver, un ratito. Voy a mandar un nuevo link entonces, porque me he confundido. Por favor, Un minuto. A ver, lo voy a volver a mandar y me avisan si no se puede acceder. Sigue pidiendo acceso. Ya, a ver, Nos pide una clave. ahí, acabo de mandar otro. Y ahora sí. Ya. Entonces, a partir de ahora cuento 10 minutos. Perdón, Frinle, una consulta. Lo que pasa, Dime. el link que has mandado por Telegram me sigue pidiendo clave. El último que mandé. Sí. A ver, voy a volver a mandarlo entonces. Este. Sí, pues se supone que es ese. ¿No abre tampoco? O sea, sí entro, pero me dice solicitar acceso y es lo que o sea, es como que manda una solicitud. Me dice recibir es un correo. A ver. El segundo link no sale eso. Los anteriores sí salían. A ver. En editor. Y ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Sí entró? Sí, sí entró. Ya. Gracias. Chicos, por favor pongan sus nombres porque con esto voy a tomarle la asistencia para el Excel, por favor. A sus apellidos.
Frine, una consulta. En el Google Forms al último sale opción uno, pero no es adentro de las preguntas. ¿Eso está bien o es otra cosa? A ver, voy a buscar. Frina, si ya llené el post-test, ¿me puedo retirar o todavía hay más clases? Ah, ya, no, es solamente para revisar las respuestas, pero no hay ningún problema. Lo que pasa es que ya hayas completado tu post-test. Ah, ok, Ah, y sobre la opción uno, al final que puse es, no la eliminé, no, no es obligatorio que lo marquen, no hay ningún problema.
Ya, muy bien, chicos. Entonces, ya están completas todas las respuestas. Vamos a revisar el examen, el pasito. Entonces, aquí están los que han respondido. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, esto es un paciente que ya tiene los síntomas de la neumonía, adquirida en la comunidad, y esto, en caso de un paciente hospitalizado, como habíamos visto ya, el tratamiento empírico que se le debe dar consiste en un beta-lactámico más un macrólido. En este caso es el amoxiclavulonato asociado a la acitromicina. Entonces, está bien, la mayoría ha respondido esto, ¿no? No puede ser los otros porque el sintomático es en caso de neumonías virales diferentes a la influenza, los etamivir para la influenza, para la neumonía adquirida en la comunidad de origen viral, principalmente o en primer lugar por la influenza tipo A o B, y esto era un distractor, el glicopéptido más fluoroquinolona. En segunda pregunta era un paciente con diagnóstico de sepsis a quien ya se le realizó la gestión inmediata, que era primero, consiste en todo el manejo que se realiza al ingreso de la emergencia. ¿Cuál sería el tratamiento inicial? Lo que ahí primero tenemos que hacer es recordar los 3 pilares del tratamiento de la sepsis, ¿no? Principalmente los 2 que son la base, es la resucitación y tratar la infección, el origen, el foco infeccioso. Entonces, está bien, ¿no? La mayoría también ha respondido esto. En caso, el 26% respondió monitorización y control de signos vitales. Sí es cierto que también se debe realizar, pero no es como se maneja inicialmente. Lo fundamental o los pilares de eso es la resucitación y tratar la infección. Y eso no se vayan a olvidar. En caso de reducir escaladamente los líquidos y retirar antibióticos, eso ya se hace cuando ya se superó la primera fase, ¿no?, de resucitación y de tratamiento de la infección, que era el tercer escalón de este tratamiento, de esos pilares del tratamiento. Y esto de colocar catéter venoso central y reanimación cardiopulmonar, la reanimación cardiopulmonar acá sí está de más, ¿no? El colocar el catéter venoso central forma parte de la gestión inmediata que se le realiza. En caso de la tercera pregunta, ¿cuál es el manejo ambulatorio de una infección viral distinta al virus de la influenza? Ahí sí eran los sintomáticos, ¿no? En caso de neumonía por un virus diferente a la influenza, es los sintomáticos. El oseltamivir es cuando la neumonía es de origen de la influenza, del origen del tipo virus influenza, ya sea A o B. Entonces, en este caso, puede haber sido producto de la confusión. Entonces, de un virus, de una etiología distinta al influenza virus, se tratan con sintomáticos, como ya habíamos estado viendo acá en este esquema, ¿no? Otra neumonía viral es sintomático. Influenza es con oseltamivir. Entonces, eso no se vayan a olvidar. La tercera pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de elección ante infección por micoplasma, o neumonía en realidad era, ¿no? Neumonía por micoplasma o clamidófila? Ahí está muy bien lo que ha respondido la mayoría, ¿no? Acitromicina o doxiciclina, que es lo que se da. La vancomicina es cuando estamos sospechando de un estafilococcus aureus, ¿no? Vancomicina o linezolida. Eso sí, tenemos que recordar siempre. En cuarto lugar, ¿cuál no es un beta-lactámico antiseudomónico? Como ya les había mostrado, es el pipetazo, que le conocen, imipenencilastatina, también meropenencilastatina, el cefepime, y la vancomicina es lo que no corresponde, ¿no?, que es para Staphylococcus aureus. Y esto ya, bueno, es de lo que me equivoco. Entonces, eso sería todo, chicos. Eso sería todo, chicos. Ya la próxima semana les estoy mandando el link de la sesión y también del Kahoot. Cualquier cosita me la hacen saber. Que tengan buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.